primera instancia, reciban el saludo cordial con cada uno de ustedes. Vamos a proseguir con nuestra exposición, que es un tema bastante interesante, ¿no? Sobre la consolidación del Estado, nación y los procesos de unificación en Europa. Bueno, si retrocedemos al siglo XIX, durante este periodo hemos visto que muchos países europeos estaban experimentando procesos de unificación nacional. Por ejemplo, hemos visto en Italia y en Alemania se logró la unificación política, que antes de eso pues eran estados fragmentados y divididos en diversos principados y reinos, ¿no? Luego surgen los movimientos nacionalistas. Cuando surgen estos movimientos hay líderes que abogan por la unidad nacional y la independencia frente a imperios o a estados extranjeros. De hecho, estos movimientos que más han resaltado eran los de Balcanes en Europa Central y en el Oriental. Luego vemos el impacto de las guerras, ¿no? Los impactos de las guerras napoleónicas, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un impacto significativo en la reconfiguración política de Europa, ¿no? Promoviendo tanto la formación de nuevos estados como la redefinición de fronteras. A continuación voy a especificar ¿qué impacto tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Sabemos, dio su inicio en el año 1914 a 1918, ¿no? Fue un conflicto global que tuvo un impacto devastador en los imperios que dominaban Europa en ese momento, ¿no? Estos imperios, algunos de los cuales habían existido durante varios siglos, enfrentaban desafíos significativos que lo han llevado pues al colapso o a la transformación radical. Los imperios afectados y su colapso, vemos al primero, al imperio alemán. Pues antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era un poder imperial con un fuerte industria, ¿no? Y un ejército bien organizado. Pero sin embargo, las derrotas en el campo de batalla y la presión económica en ese entonces llevaron a su colapso. Pues en ese entonces se dio Guillermo II Albicó en 1918, ¿no? Marcó el fin de la monarca Alemania y dio el inicio de la República de Weimar. Como segundo vemos al Imperio Augusto húngaro. Este imperio era bastante conocida por su diversidad etnia y lingüística, lo que exacerbó las tensiones internas durante las guerras. Tras la derrota en la guerra, las revoluciones, industrias y los imperios se desintegraron, ¿no? Y formaron o buscaron nuevos estados independientes como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿no? Por tercero tenemos al Imperio Ruso. De hecho, la participación rusa en la guerra fue un factor importante en su colapso, ya que la Revolución Rusa del año 1917, al nazar Nicolás II, llevó al poder de los bolcheviques, ¿no? Liderados por Lenin en ese entonces. El Tratado de Brest en 1918 significó la pérdida de grandes extensiones de territorios, ¿no? Debilitando el enorme imperio ruso. Por último, tenemos al imperio otomano, ¿no? Vemos que el imperio otomano, que había gobernado durante varios siglos en el Oriente y en el sureste de Europa, se encontró en el lado perdedor de la guerra. Tras la guerra, el imperio fue desmembrado por el Tratado de Cerves en el año 1920, ¿no? Y el surgimiento del movimiento nacionalista bajo Mustafa Kemal, ¿no? Llevó a la fundación de la moderna República de Turquía en el año 1923. Bueno, vamos a ver las causas del colapso que dio a estos imperios europeos, ¿no? Uno, podemos resaltar que es el desgaste económico y humano. De hecho, las guerras ha llevado un enorme desgaste económico humano, ¿no? Y en todos estos imperios, la movilización de recursos y las tropas ha afectado gravemente en la economía y en la sociedad. Vemos el descontento social y las revoluciones,
Pues en varios de estos imperios, el descontento social debido a las pérdidas en la guerra y a las difíciles condiciones económicas provocó revoluciones, cambios políticos radicales, tanto internas, ¿no? Así tanto externas como podríamos mencionar. También vemos los movimientos nacionalistas, ¿no? La guerra intensificó los movimientos nacionalistas en diversas regiones, buscando mayormente que la independencia y la autonomía ética y cultural, ¿no? Pues podríamos decir que en conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un punto de reflexión crucial, ¿no? Que ha llevado al colapso de varios imperios europeos, dando paso a cambios geopolíticos significativos y el surgimiento de nuevos estados y formas de gobiernos en el siglo XX. Bien, vamos a hablar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como sabemos, se dio en el año 1939, dando su fin en el año 1945, ¿no? Como ya acabemos mencionar, fue un conflicto global devastador que, pues, en otras consecuencias influyó significativamente, ¿no? En la consolidación de la Unión Europea en las décadas siguientes, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la consolidación de la Unión Europea, ¿no? Tenemos por primera instancia, pues la destrucción y desintegración, ¿no? De hecho, la guerra dejó a Europa en ruinas, tanto física como económicamente. Muchos países europeos quedaron devastados y necesitados de reconstrucción. Bueno, y la guerra también aceleró la desintegración, ¿no? De los imperios coloniales europeos que pues en ese entonces estaban en su máxima potencia, ¿no? Y puso fin a la influencia global de potencias coloniales en ese entonces, ¿no? Em, Luego, posteriormente, se ve el sentimiento de unidad